Hola a todas, mi nombre es Susana y en este video les quiero compartir un poco acerca de cómo se inicia la cultura de la diosa, un poco como el contexto y los antecedentes donde surge la cultura de la diosa y posterior a eso pues todo el desarrollo de la espiritualidad de la diosa, que bueno, acá en México casi no, pues no se habla tanto, se habla más de cuestiones de Wicca y cuestiones de paganismo o neopaganismo, pero bueno, la figura de la diosa tal cual y como toda esta historia, pues realmente hay poco material. Bueno, entonces empezar diciendo, la pregunta sería cómo se inicia la religión de la diosa, dónde surge, cuáles son los antecedentes. Primero que nada tenemos que entender que la diosa o el camino de la diosa es un camino de búsqueda también de la propia identidad femenina, donde hubo una gran necesidad de que las mujeres se identificaran de forma genuina con una espiritualidad que fuera de mujeres, ¿no? De mujeres para mujeres y donde ellas se sintieran realmente identificadas. A pesar de que fueron hombres los primeros escritores o los primeros pensadores en percibir la gran ausencia del divino femenino en nuestra sociedad, después, como veremos más adelante, se retoma también por muchas mujeres y por feministas esta idea, ¿no? de la diosa y de la ausencia de lo divino femenino en nuestra sociedad y la importancia de regresar y de retornar o darle su lugar a lo divino femenino. Uno de los objetivos de la espiritualidad de la diosa es, o de lo que busca, es construir una sociedad donde el cuidado y el bienestar de los humanos sea el objetivo principal y no que el logro de los objetivos se dé o se busque alcanzar a costa del bienestar de las personas. Entonces, con esta idea, empezamos como en la década de los 70 empieza a surgir pues un grupo de mujeres, principalmente feministas. Todo este movimiento se dio principalmente en Estados Unidos, también en Europa, pero principalmente en Estados Unidos fue así como todo el florecimiento de la cultura de la diosa. Y entonces acá lo que voy a hacer es como ir contando la historia un poco, la línea de tiempo de cómo se va dando esto hasta llegar a nuestros días y cómo es la práctica en la actualidad, ¿no? Qué diferencias y semejanzas con esto que estoy platicando de ahorita de la cultura de la diosa. Entonces, este grupo de personas, de mujeres, empiezan a hablar sobre el poder del patriarcado. ¿Sí? Ahorita no me voy a detener a dar como mi opinión y a decir si está bien o si está mal o como pros y contras, simplemente voy a presentar la información más bien eso, como histórica, informativa de cómo se fueron dando las cosas y ya después tal vez pueda hacer videos como donde yo pueda dar mi opinión o pueda dar reflexiones o pueda dar pros y contras acerca de este tema, pero ahorita pues nada más como eso, ¿no? Eh, las feministas hablan de que realmente el problema está en el patriarcado, porque el patriarcado lo que ejerce es una dominación, una constante dominación y ejerce un poder sobre otras personas, sobre los más débiles, sobre las mujeres. Entonces, lo que se va a hacer, como veremos más adelante, es que se hace una búsqueda de a nivel mitológico, a nivel arqueológico y a nivel histórico, de, de ver si realmente existieron indicios comprobables de sociedades prepatriarcales. Y entonces lo que sostiene la cultura de la diosa es que sí hubo sociedades prepatriarcales donde no existía esta forma de ejercer control o ejercer poder sobre otras personas. Desde la perspectiva del patriarcado, el poder masculino es pues lo que define a un hombre. Y entonces un hombre, un macho alfa, es eso, es un hombre o su masculinidad está determinada de acuerdo a su capacidad de ejercer poder sobre los demás. Entonces la cultura de la diosa llega a cuestionar todo esto
y dice pues que el patriarcado realmente no es inherente a la cultura humana. Esto quiere decir que no siempre fue así, ¿no? Que tienen esta esperanza y entonces van a hacer esta búsqueda, esta investigación arqueológica, etcétera, de reinterpretar los mitos, donde, donde se pueda demostrar que no toda la cultura, no toda la historia como la conocemos siempre fue patriarcal, sino que hubo otra, o de control o de dominación sobre, ejercida sobre otros, sino que hubo otras formas de vincularnos y de relacionarnos como sociedad. Entonces la cultura de la diosa llega a cuestionar al patriarcado básicamente, a la forma de relacionarnos y dice que el patriarcado lo que hace es que oprime, ¿sí? Es una sociedad de opresión y donde las mujeres estamos obviamente oprimidas y lo que se busca entonces es llegar a una emancipación. Y entonces empiezan a surgir muchos escritos y muchos textos que van dirigidos en contra de las religiones patriarcales, donde han puesto a la mujer históricamente pues en un lugar subordinado o en un lugar de inferioridad. Aquí también tengo que hacer un paréntesis porque surge también en este contexto de la cultura de la diosa, surge lo que es el feminismo radical y de ahí también el feminismo cultural, que son más o menos parecidas, que se oponen al feminismo liberal. No voy a entrar como en tanto detalle, pero digamos que el feminismo radical lo que hace es una censura de justamente el patriarcado, dice hay que destruir el patriarcado y hay una censura también de la masculinidad y surge una valoración, una revalorización y enaltecer lo que tiene que ver con los rasgos femeninos y se resalta la diferencia de género. Insisto que no voy a entrar ahorita como en polémica, simplemente estoy mostrando la información y retoman esta figura como del cuerpo de la mujer, por el otro lado está el feminismo liberal que habla, pues critica el feminismo radical y las tacha que hay un esencialismo biológico en su discurso, que refuerza los roles de género y que por lo tanto se parece el feminismo radical, se parece al patriarcado porque pues siguen casillando a las mujeres en un mismo rol, ¿no? Que sigan siendo como lo que se les ha dicho o se les ha impuesto estos estereotipos. Pero por otro lado, dentro de este feminismo radical, lo que dicen las mujeres por su parte es pues que en realidad es tomar todos estos aspectos, por ejemplo, de la maternidad, los aspectos de la menstruación, como algo inherente a las mujeres y como algo que afecta su vida cotidiana y como algo que no se puede dejar pasar de largo. Y entonces se busca, insisto, esta búsqueda genuina de una espiritualidad diseñada para las mujeres y cómo las mujeres se perciben también desde su corporalidad y desde su subjetividad. Desde el feminismo radical surge entonces esta idea, o es como el caldo de cultivo para la cultura de la diosa, porque entonces si yo resignifico a nivel simbólico todo lo que se me ha dicho de ser mujer, asumo eso, pero no desde la opresión que el patriarcado quiere ejercer, sino desde un lugar de decir, bueno, sí es algo que afecta mi vida o que tiene una repercusión, mi parte biológica, no es algo que pueda negar, pero en vez de verlo como una condena o como un lastre, lo puedo ver como algo que me genera poder, que me genera una conexión más profunda o más allá de que los hombres puedan tener con los ciclos de la vida, y entonces ahí la figura de la diosa va a ser clave en el desarrollo. Bueno, entonces así empieza a surgir la diosa en esta búsqueda de otro tipo de religiosidad que realmente me represente como mujer, y se empiezan entonces a reinterpretar los mitos de divinidades femeninas, que no nada más, como les digo, no se trata únicamente de reforzar el género, sino de buscar
en estos mitos buscar todas las manifestaciones o todos los rostros de la diosa, que la diosa no nada más es, o sea, sí es la que da vida, pero no nada más es esta mujer tierna y mujer dulce y dedicada a su familia, que eso es lo más que fue impuesto por el patriarcado, sino que también hay otro tipo de diosas que son diosas destructoras, que son diosas guerreras, que son diosas con unos atributos diferentes, y entonces se abre una posibilidad mucho más grande de la diosa con todas sus facetas, para que la mujer se pueda identificar a nivel simbólico con todas las facetas de la diosa y no nada más con las que socialmente son como las más adecuadas o las más aceptadas. Y bueno, pues entonces ahí empieza, como les digo, empieza con la cultura de la diosa, comienza principalmente en Estados Unidos con un grupo de mujeres feministas radicales, que también se une a una necesidad genuina de mujeres que no necesariamente tienen que ser feministas, pero que sí buscan, tienen un hambre de espiritualidad o de ejercer o de practicar una espiritualidad genuinamente femenina. Y bueno, entonces si reajustamos con estos lentes de la cultura de la diosa aspectos como, por ejemplo, la menstruación o la maternidad, podemos verla desde un punto de vista el típico, como si fuese una condena, ¿no? Como si fuese lo que les decía, un lastre, o lo podemos ver como un poder, pero no un poder de dominación, no un poder sobre otras personas, sino un poder interior de reconocimiento, un poder interno. Este vacío del principio materno también es importante, ¿no? Es esta como si en la historia algo hubiera pasado donde todo lo femenino, lo divino femenino o esta gran madre universal hubiera desaparecido, y entonces como que se vuelve a rastrear, se vuelven a buscar estos hilos, porque nos damos cuenta que la sociedad en la que vivimos justamente, o bueno, en esa época, ¿no? De los años 70, justamente se habla de este vacío de lo divino femenino, vacío del principio materno, y se empieza a buscar lo que se conoce como una gran madre universal, ¿no? Común a todas las culturas y a todas las religiones, prepatriarcal, y entonces esta espiritualidad o esta cultura de la diosa lo que va a buscar es como restaurar este tejido, este hilo conductor, y de decir, sí hubo sociedades prepatriarcales donde había diosas, donde había todo un culto diferente y se valoraba de manera diferente tanto a la mujer como a las prácticas espirituales, eran diferentes. Y entonces esto es el antecedente de la cultura de la diosa y su posterior desarrollo de una espiritualidad. Y me gustaría cerrar con una cita de Angie Simonis que dice, independientemente, bueno, la voy a parafrasear más bien, si se quiere hacer madre o no, el poder existe, acuérdense, el poder interior, no el poder ejercido de dominación. Este poder existe y puede adquirir un carácter trascendente si se lo rodea de una simbólica adecuada, o sea, resignificarlo a nivel simbólico. El poder de ser madre es el poder de crear vida. Entonces, por el hecho de ser mujeres, lo que plantea lo que plantea esta idea es que por el hecho de ser mujeres tenemos ya el poder de crear vida. Todas las mujeres somos creadoras, tengamos hijos o no, y somos creadoras de la vida que nos rodea, ¿no? A nivel ya sea de sí tener un hijo o a nivel también de crear nuestra vida, ¿no? A nivel simbólico también este poder de creación que llevamos dentro. Creadoras de vida y de nuestro propio destino. Precisamente la creación femenina es lo que más ha buscado negar, controlar e incluso destruir el patriarcado, y es el objetivo último de la recuperación del orden simbólico de la madre. Siendo creadoras, somos poderosas.
solo siendo y sintiéndonos poderosas, las mujeres podemos pues generar un cambio a nivel social. Y entonces, bueno, esto es, como les digo, el antecedente de la cultura de la diosa, y de ahí se va a desprender toda una historia, que es lo que me gustaría estar compartiendo en los siguientes videos, hasta llegar al día de hoy y ver cómo ha ido cambiando esta visión, por un lado, pero por otro lado también se ha ido expandiendo y se ha ido nutriendo, porque también existe una necesidad real de practicar una espiritualidad donde las mujeres nos sintamos identificadas a través de nuestra corporalidad y de nuestra subjetividad. Y bueno, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Seguir compartiendo más de esta historia, y pues si les ha parecido interesante, estaría bien que pues me pongan un like o que me lo hagan saber para pues yo poder seguir profundizando en estos temas. Y nos vemos muy pronto.